Mi nuera quiso excluirme de la fiesta de cumpleaños de mi nieto en mi propio hogar, así que empaqué sus pertenencias, cambié las cerraduras y les enseñé una lección. Hola a todos, me llamo Romain, tengo 67 años y vivo en un pequeño suburbio cerca de Savannah, Georgia. Soy viudo desde hace algo más de 2 años. Mi esposa, a quien amé con toda mi alma, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Desde entonces, la casa se ha sentido demasiado grande para mí, con sus 4 habitaciones y el enorme jardín que ambos cuidábamos con tanta dedicación. A pesar de la soledad, me he esforzado en mantener en pie todo lo que ella y yo construimos juntos. He vivido días muy duros, pero también encontré consuelo en mi hijo Carter y en mi pequeño nieto, Ethan, quien recientemente cumplió 1 año. Precisamente, el nacimiento de Ethan fue una luz de esperanza en medio de mi dolor. Verlo sonreír era suficiente para recordarme que la vida continúa. Antes de que llegara este caos, mi relación con mi nuera, Amelia, era cordial. No éramos los mejores amigos, pero siempre creí que teníamos un vínculo decente. De hecho, cuando Carter perdió su trabajo en plena crisis económica, no dudé ni un segundo en abrirles las puertas de mi hogar para que se mudaran temporalmente conmigo. Yo sabía muy bien lo complicado que puede ser alquilar algo en esta zona con ingresos inestables, y pensé que lo mejor para mi nieto, y para ellos, era que estuvieran bajo un mismo techo donde no tuvieran que preocuparse por pagar renta. Fue una decisión que tomé con gusto y de la cual, sinceramente, no me arrepentí al principio. Hasta hace unas semanas, me sentía contento compartiendo la casa con mi hijo y mi nuera, y sobre todo por la oportunidad de ver crecer a Ethan. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar ciertas actitudes en Amelia que me resultaban incómodas. Amelia siempre ha sido un poco reservada conmigo, pero lo atribuí a que venía de un ambiente distinto. Según me contó Carter, ella creció en una familia de buen estatus económico, su padre es abogado y su madre es una influyente empresaria del sector inmobiliario. Aunque no los conozco mucho, parecen llevar una vida acomodada en algún lugar de California. Mi difunta esposa y yo, en cambio, siempre hemos sido gente de clase media trabajadora. Yo me jubilé después de conducir camiones por 30 años, ahorré lo suficiente para asegurar nuestra vejez y adquirí esta casa hace ya 15. Nunca nos faltó lo básico, pero tampoco nadamos en lujos. Lo que empezó a tensarse fue la relación entre Amelia y yo. Sus comentarios pasivo-agresivos hacia mí y hacia la casa comenzaron a volverse más frecuentes. En ocasiones, la escuchaba hablar con Carter sobre lo anticuadas que eran mis decoraciones, o lo mucho que ella soñaba con otro tipo de hogar. No le di demasiada importancia en un primer momento, pues cada generación tiene sus gustos. El problema fue que notaba cómo progresivamente me involucraban menos en la vida familiar dentro de mi propia casa. A veces, incluso cuando estaba presente, parecían preferir hacer planes solos con Ethan, como si yo no pintara absolutamente nada. La gota que colmó el vaso llegó cuando un buen amigo mío, Henry, me comentó en una de nuestras caminatas matutinas que había recibido una invitación para el cumpleaños de mi nieto, Ethan. Yo ni siquiera sabía que se estaba organizando una gran fiesta. Creí que Henry se estaba equivocando de fecha o de niño, pero no. Él mismo me mostró una tarjeta de invitación muy vistosa donde claramente aparecía el nombre de Ethan, junto con una fecha y una dirección que, para mi sorpresa, era mi propia casa. Fue tan chocante ver por primera vez esa tarjeta, con un diseño costoso, colores llamativos y hasta indicaciones para una gran comida, cuando yo, el abuelo, no tenía idea de nada. Fue un golpe directo a mi orgullo, pero sobre todo, a mi corazón. Mi primer impulso fue pensar que tal vez la invitación se había extraviado o que Carter se había olvidado de dármela en medio del ajetreo. No quise prejuzgar. Me dije, no puede ser que te excluyan a propósito de la fiesta de tu nieto en tu misma casa. Sonaba ridículo, ¿verdad? Sin embargo, esa duda me estuvo martillando la cabeza sin parar toda la noche. Al día siguiente, intenté hablar con Carter y Amelia al respecto. Encontré a mi nieto jugando en la sala, mientras Amelia estaba absorta en su teléfono. Al preguntarle discretamente si estaban organizando algo para el cumpleaños de Ethan, me contestó con evasivas, casi como si no quisiera admitir nada. Carter apenas me dirigió un par de palabras, visiblemente nervioso. Yo percibía el ambiente tenso, como si hubieran conspirado para mantenerme al margen. Fue entonces cuando mi amigo Henry me dio más detalles, me enseñó fotos de la invitación, confirmando que no era un evento pequeño, sino todo un festejo con cena para adultos y hasta entretenimiento infantil. Comenzaron a pasar 1000 preguntas por mi mente. ¿Qué razón tendrían para no querer invitarme? ¿Por qué organizarlo a escondidas en mi propia casa? ¿Y quién iba a cubrir los costos? Carter sigue sin un empleo estable, Amelia tampoco trabaja, y yo ya soy un jubilado, aunque con ciertos ahorros. ¿Acaso habían planeado usar el dinero que de vez en cuando les prestaba para montar esta gran fiesta? O, peor aún, pretendían sacarme de la casa por ese día, fingiendo que no vivía ahí. Mi inquietud creció tanto, que decidí no quedarme de brazos cruzados. Eso sí, todavía no estaba seguro de cómo actuar.
Parte de mí quería creer que todo era un malentendido y que en cualquier momento me iban a decir, ¡feliz sorpresa! Solo era un plan para hacer algo especial y no te lo queríamos arruinar. Pero cada vez se volvía más evidente que algo estaba podrido en esta historia. Ya no podía ignorar las miradas frías de Amelia ni la forma en que Carter trataba de evitar el tema. La misma tarde en que descubrí la existencia de la fiesta, me armé de valor para preguntarle a mi hijo Carter directamente qué planeaban. Lo encontré acomodando unos juguetes de Ethan en la sala de estar, y le dije, tratando de sonar lo más calmado posible, «Hijo, ¿hay algo que deba saber sobre el cumpleaños de Ethan? Escuché rumores de que se hará una reunión grande, una fiesta con bastante gente, y no he recibido invitación ni ningún detalle oficial». Carter se puso pálido en cuestión de segundos. Sus manos empezaron a temblar mientras trataba de encajar una pieza de plástico en la caja de los juguetes. Era evidente que no estaba preparado para que le soltara semejante pregunta tan de sopetón. Durante un momento pensó en soltar una risa nerviosa para fingir sorpresa, pero le salió un gesto forzado. «Ah, sí, papá, bueno. Amelia ha estado planeando algo pequeño, solo un pastel y un par de vecinos para cantar el Happy Birthday. Supongo que la invitación se retrasó». Hizo una pausa al notar que mi expresión era absolutamente escéptica. «Debí habértelo comentado, la verdad es que aún no estábamos seguros de nada». «¿Algo pequeño?», repetí casi en un susurro. Henry me mostró una invitación bastante elegante, con fecha, lugar y hasta un menú de cena para los invitados. Decía mi dirección, Carter. «¿Y tú dices que no estás seguro?». La expresión en su rostro valía más que 1000 palabras. Sabía que lo había descubierto mintiendo. Sin embargo, parecía aterrado, como si un gran peso recayera sobre él. Sin decir otra palabra, salió deprisa al pasillo y lo último que escuché fue la puerta de la habitación cerrarse de golpe. Allí, intuí claramente que la orquestadora de todo era Amelia. No era la primera vez que mi hijo se escudaba en la táctica de no confrontar a su esposa para ahorrarse discusiones. Yo me quedé con un sabor amargo, preguntándome cómo un padre podía quedar excluido de la vida de su nieto de esa manera tan injusta. Más tarde, me dispuse a salir a mi porche delantero para tomar un poco de aire. A lo lejos, vi llegar el auto de Henry, mi entrañable amigo y vecino. Sin bajar siquiera del coche, me hizo señas para que me acercara. Bajé los escalones y fui hasta la ventanilla. Henry lucía preocupado. «Oye, Romain, no quiero meterme donde no me llaman, pero estuve conversando con algunos vecinos y, efectivamente, muchos de ellos están invitados a la fiesta del pequeño Ethan. He visto hasta globos, decoraciones y carpas alquiladas en un lugar del otro lado de la ciudad. Dicen que todo está bajo el nombre de Amelia. Mira, a mí me da igual, pero me parecía raro que tú no lo supieras, así que quería comprobar si habías hablado ya con tu hijo». «Sí, Henry. Hablé con él hace unos minutos, y como suponía, está encubriendo a Amelia. Ella no quiere que asista a la fiesta, o, peor, ni siquiera tenía pensado incluirme». Henry guardó silencio un instante, con la mirada clavada en el volante. Luego me dijo algo que me dejó helado. Averigüé también que Amelia habría estado pidiéndole dinero prestado a alguien del vecindario, diciendo que era para el niño y unos gastos médicos, cuando, en realidad, podría que se estuviera reuniendo con un organizador de eventos. No quiero difundir chismes, pero me pareció muy sospechoso. Aquello era un golpe más a mi paciencia. Durante toda mi vida, he sido prudente con el dinero. Sufrí en carne propia lo que es vivir al día cuando apenas podía mantener a Carter y a mi esposa con mi sueldo de camionero. Entregar mis ahorros, aún en momentos difíciles, no era algo que hiciera a la ligera, excepto si se trataba de mi familia. Sin embargo, ya me habían pedido aportes en más de una ocasión para el coche de Carter, supuestamente amenazado de embargo, y para la renta que, en teoría, debían pagar de forma parcial al dueño anterior antes de mudarse conmigo. ¿Habría sido todo parte de un engaño mayor para financiar una fiesta lujosa? Decidí buscar a Carter una vez más, con la esperanza de aclarar el asunto. Toqué la puerta de su habitación y él me dejó pasar, con la cabeza gacha. Quise dirigirme a Amelia, pero ella prefirió quedarse mirando su celular, sentada en un sillón al costado. El ambiente era tenso. Ethan jugaba con un globo en el suelo y ni siquiera podía imaginar que su familia estaba a punto de resquebrajarse por un problema absurdo que involucraba su cumpleaños. «Carter, necesito saber la verdad. Me enteré de que han estado reuniendo dinero, y que es para esta fiesta que piensan dar. Henry me ha mostrado pruebas de la invitación, sabes que no me lo estoy inventando. Explícame por qué quedé fuera». «¿Por qué?» «Papá, es que», balbuceó Carter, sin atreverse a alzar la voz más de la cuenta. «Amelia quería algo diferente para la celebración, algo más sofisticado. Ella cree que tu casa no es el mejor lugar para recibir a sus padres y a sus amigos. Por eso habló con un organizador para arreglar la decoración, y quería decirte en el último momento que la fiesta se cambiaría a otra parte. No sé exactamente qué pensaba hacer, lo juro. Solo, me dijo que confiara en ella». Amelia alzó la mirada por fin, con gesto altivo.
Vamos, Romain, no es para tanto. Queremos hacerle un gran primer cumpleaños a Ethan, ¿no es eso lo normal hoy en día? Dijo con una mezcla de sarcasmo y condescendencia. Tu casa está bien para vivir temporalmente, pero cuando mi familia venga de visita, no quiero incomodarles con la decoración vieja, el olor a madera húmeda y todas esas herramientas tiradas en el garaje. Nos pareció mejor obviar esos detalles. Y, bueno, en cuanto a la invitación, no quise herir tus sentimientos, creí que era evidente que estarías presente, pero supongo que la tarjeta nunca llegó a tus manos. Pude sentir mis mejillas arder de la impotencia. ¿Acaso creía ella que yo era un mueble que podía obviarse cuando le viniera en gana? ¿O pensaba que yo ni siquiera merecía una invitación formal, pese a ser el abuelo de Ethan y el dueño de la casa en la que ellos vivían sin pagar renta? Carter guardó silencio, tal vez avergonzado de sí mismo. De pronto, el llanto de Ethan nos cortó la discusión y tuve que retirar mis palabras al menos por un instante. Esta historia no puede terminar bien, pensé para mis adentros. Empezaba a sentir que la herida se abría cada vez más, y que la decepción de ver a mi propio hijo sometiéndose a los caprichos de Amelia me partía el corazón. Pero aún faltaba un giro aún más amargo, que llegaría cuando me enterase de lo que en verdad habían planeado para el día del cumpleaños, y de cómo pensaban excluirme por completo de la fotografía familiar. Los siguientes días transcurrieron con un ambiente tan espeso que casi se podía cortar con tijeras. Después de nuestro último intercambio, Amelia no se molestó ni en disimular su desdén hacia mí, y Carter se mostraba demasiado nervioso, como si caminara sobre vidrios rotos cada vez que yo estaba cerca. Yo me encontraba en una especie de limbo emocional, por un lado, dolido al sentirme relegado dentro de mi propio hogar, por otro, furioso al sospechar que gran parte del dinero que les había prestado fue a parar a una fiesta a la que, de buenas a primeras, parecía no estar invitado. Una noche, mientras intentaba ver el noticiero en mi vieja televisión, escuché a Amelia hablando por teléfono en el pasillo. Aunque procuraba bajar la voz, alcanzaba a oír algunas frases sueltas. Mencionó a sus padres, que vendrían desde algún lugar de California, y algo acerca de que no quería a cierta persona interfiriendo con la imagen que deseaba proyectar para el cumpleaños de Ethan. No hizo falta ser un genio para entender que la persona incómoda era yo. Me mantuve en silencio, fingiendo estar concentrado en las noticias, pero cada palabra me confirmaba que Amelia planeaba el festejo sin la más mínima intención de incluirme. Me sentía como si estuviera espiando una conversación ajena en mi propia casa. Tras colgar, Amelia regresó a la sala y noté de reojo su expresión de fastidio al verme ahí. No cruzamos palabra. Ella se limitó a sentarse en un extremo del sofá con su teléfono en mano, abriendo y cerrando aplicaciones, mientras yo intentaba mantener la compostura. Lo que terminó de dinamitar mis nervios ocurrió a la mañana siguiente. Tenía la costumbre de salir al pórtico a revisar mi correspondencia, principalmente facturas del banco, publicidad y algún que otro folleto, cuando me encontré con un sobre grueso, de aspecto vistoso, con un remitente desconocido. Al abrirlo, vi varios recibos de depósitos que ciertos vecinos y conocidos habían efectuado a la cuenta de Carter y Amelia, así como algunos pagos a empresas de decoración y catering con sede en Atlanta, a unas 4 horas en coche desde Savannah. Uno de los importes superaba con creces la cantidad que Carter me había pedido prestada recientemente. ¿Por qué habría llegado esa documentación a mi buzón? No tenía idea, pero asumí que era un error de la misma empresa o algún cruce de correspondencia indebida. Lo alarmante fue que quedaba totalmente expuesta la enorme suma de dinero invertida en la fiesta de mi nieta. Deben de haber gastado más de $10.000 en total, murmuré al hojear los papeles, sintiéndome mareado ante esas cifras. ¿10.000 en un cumpleaños de un año? Exclamé, incrédulo. Y aunque sabía que algunos padres hacen grandes fiestas, era demasiado desproporcionado en la situación en la que Carter y Amelia se encontraban. Ese mismo día, en lugar de guardarme el hallazgo, me presenté en la cocina donde Amelia preparaba un café y Carter lavaba unos vasos. Deposité los recibos sobre la mesa, sin decir nada. Ellos se miraron mutuamente con caras de espanto. No me interesa saber cómo obtuvieron este dinero, dije, intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía, pero exijo una explicación de por qué han estado ocultando la organización de este evento, especialmente si se trata del cumpleaños de mi nieto y si se está financiando, al menos en parte, con mis ahorros. Amelia soltó un suspiro cargado de molestia. Dejó la taza en la encimera con un golpe sordo que hizo salpicar el café. A ver, Romain, ya basta. Entiende que quiero un entorno decente para mi familia y mis amistades. Tus muebles viejos, las paredes sin pintar y ese lamentable jardín lleno de maleza no son el ambiente que deseo para Ethan. A mis padres les gusta la elegancia y, francamente, no me veo recibiéndolos aquí para un acontecimiento tan importante. Además, si tanto te molesta que tomemos prestado dinero, no lo hubieras ofrecido, ¿no crees? La frialdad con la que se expresó me dejó atónito. Era la primera vez que percibía un desprecio tan abierto hacia mi hogar y mi estilo de vida. Por su parte, Carter, a mi lado, se mantenía en un peligroso mutismo. Ni siquiera intentó mediar.
Ver a mi propio hijo aceptar con la cabeza gacha aquella humillación fue la gota que me colmó. Así que mi casa es lamentable. Perfecto, respondí con un tono que no pude contener. ¿Y entonces para qué diablos siguen viviendo aquí desde hace meses? ¿Por qué no buscaron un lugar más digno para ustedes? Amelia soltó una breve risa sarcástica, como si lo mío fuera el comentario más absurdo del mundo. ¿Tan difícil es de entender que Carter y yo no tenemos suficiente dinero para un alquiler al gusto de mi familia? Estoy intentando que Ethan no crezca rodeado de carencias ni de... Se detuvo un segundo, mirando a su hijo que correteaba por el pasillo, ni de mediocridad, Romain. Lo siento, pero es la verdad. En ese momento, noté como mis manos temblaban de rabia. Me di la vuelta y simplemente salí de la cocina para no empeorar la situación frente a mi nieta. Pasé un rato en el jardín, intentando apaciguar el temblor de mi corazón. Sentía que tenía a dos extraños durmiendo bajo mi techo y que mi nieto quedaba en medio de un fuego cruzado. ¿Cómo llegamos a esto? Para colmo de males, en la tarde siguiente, Carter volvió a pedirme otro favor económico. Aseguró, con la voz quebrada, que debía cubrir el costo extra de unos adornos. Era ridículo. No le importaba que estuviera incrédulo y ofendido, seguía creyendo que podía abusar de mi buena voluntad. Intenté no perder la compostura, pero mi respuesta fue inmediata. Carter, ni un centavo más. ¿Entiendes? Ni uno. Él no insistió mucho. Se notaba que mi negativa le incomodaba, pero tampoco quería agravar la situación y arriesgarse a que yo dijera algo mucho peor. Lo vi dar media vuelta y marcharse al patio trasero, donde Amelia lo recibió con un ceño fruncido, mirándome de reojo a través de la ventana. Tenía la sensación de que, en cualquier momento, ella me acusaría de ser un obstáculo para los grandes planes que quería para Ethan. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, aquella familia acomodada que Amelia anhelaba con placer vendría a conocer a su nieto, y el escenario perfecto para ella era un festejo digno de revista. Lo que no entraba en sus planes era mi presencia, ni mi casa polvorienta, donde por cierto vivían gratis. Su siguiente paso, al parecer, sería encontrar la forma de sacarme de en medio el día de la fiesta para que no arruinara la estética frente a los invitados. La pregunta era, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? 2 días después, llegó una pareja de decoradores enviados desde Atlanta a evaluar el patio, el porche y la sala de estar. Yo me quedé a un costado, observando perplejo cómo medían paredes y discutían sobre la supuesta distribución ideal. Uno de ellos me preguntó con cortesía quién era yo. Soy el dueño de la casa, le respondí con una ligera sonrisa irónica. ¿Hay algún problema? El hombre se disculpó, sorprendido. Evidentemente no tenía idea de que la vivienda no pertenecía a Carter. Observé la mueca incómoda que compartió con su colega, y supe de inmediato que algo no encajaba en la versión que Amelia les había ofrecido. Fue un breve instante de vergüenza ajena para todo. Al cabo de unos minutos, terminaron sus mediciones y se marcharon en una furgoneta blanca rumbo a la ciudad. Aquel episodio confirmó mis sospechas. Amelia quería aparentar que ellos eran los dueños o, cuando menos, los inquilinos principales de la propiedad, y que la fiesta se haría sin intromisiones. Y si me preguntaban dónde estaría yo, seguramente responderían que era solo un abuelo, que vendría de visita, o tal vez ni. Comencé a considerar mis opciones. Me atormentaba la idea de quedarme sentado sin hacer nada, permitiendo que mi nuera me pasara por encima. También me dolía pensar en Ethan y cómo, más adelante, crecería envuelto en este drama familiar si las cosas no se resolvían pronto. Parte de mí sentía que debía imponer límites antes de que fuera demasiado tarde. No sabía aún cómo ni cuándo, pero estaba decidido a hacer valer mis derechos. Al fin y al cabo, no era un intruso en aquella casa, era su legítimo dueño. Y mientras Carter y Amelia no mostraran el menor respeto hacia mí, tendría que poner en marcha algún plan drástico. Nadie, absolutamente nadie, me iba a desalojar de mi hogar o a prohibirme asistir al primer cumpleaños de mi nieta. Aunque aún no imaginaba la magnitud de lo que vendría, algo dentro de mí me gritaba que era hora de alzar la voz y terminar con esta humillación. Mis noches en vela comenzaron a multiplicarse. Desde que noté la presencia de los decoradores y descubrí sus planes para la fiesta, financiados con préstamos de vecinos y, quién sabe, quizá también con parte de mi dinero, mi mente no dejaba de idear escenarios de confrontación. A veces, me imaginaba encarando a Amelia y Carter a gritos, exigiendo explicaciones y reclamando mi lugar en la vida de mi nieta. Otras veces, soñaba que aparecían mis suegros políticos, los padres de Amelia, y me recriminaban por no ser lo bastante fino para la fiesta. En esos sueños, yo corría furioso al garaje, echándolos a patadas. Sin embargo, por más que mi sangre hervía, algo me frenaba de llegar a ese extremo, la sensación de que mi nieto, Ethan, sería el gran afectado de cualquier ruptura entre nosotros. El día previo a la fiesta, me desperté antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño. Bajé a la cocina a prepararme un café, un hábito que compartía con mi difunta esposa, y me topé con una escena incómoda. Amelia hablaba por videollamada con alguien que parecía ser su padre, mientras Carter revisaba varias cajas en el suelo.
Tenían cintas adhesivas con la etiqueta de una empresa de catering de Atlanta, además de otros paquetes pequeños que parecían adornos. Cuando entré a la estancia, Amelia se tensó como un resorte. Me lanzó una mirada de desaprobación y luego, sin molestarse en bajar el volumen, continuó con su llamada. Pude oírla decir: sí, papá, nos aseguramos de que todo esté perfecto. Por suerte, Carter y yo podremos disponer de la casa entera el domingo. No te preocupes, ya verás lo bien que hemos organizado esto. La parte de disponer de la casa entera resonó en mis oídos. ¿De veras planeaban dejarme fuera de mi propio hogar? Dejé la taza de café a un lado y me aproximé, fingiendo buscar una servilleta cerca de donde ellos estaban. Amelia, casi de inmediato, volteó el teléfono para no mostrarme en pantalla y finalizó la llamada con una sonrisa hipócrita. Buenos días, Romain, murmuró, sin entusiasmo. Buenos días, respondí, con un nudo en la garganta. ¿Pasa algo con la casa? Escuché que mencionabas que la tendrías entera para la fiesta. Ella me dirigió una mirada de disgusto, como si yo acabara de meterme en algo que no me incumbía. Sin responder, se levantó y se fue al salón, donde tomó su teléfono de nuevo. Carter cerró la caja de cartón y me miró con expresión culpable. Papá, perdona si has escuchado algo fuera de contexto. Amelia solo quería decir que, bueno, que mañana la casa estará dedicada por completo a la celebración de Ethan. Y, agachó la cabeza. Tal vez sería más cómodo si salieras un rato para despejarte, tú sabes, evitar el bullicio y esas cosas. Lo solté con un hilo de voz, casi incrédulo. ¿Quieres que me vaya de mi propia casa en el primer cumpleaños de mi nieto? Carter se revolvió el cabello, muy nervioso. No es eso, papá, no lo malinterpretes. Podrías volver más tarde, ya cuando la fiesta esté avanzada. Amelia, bueno, Amelia teme que haya muchos invitados, que la casa se llene, y cree que podrías sentirte incómodo. Noté que estaba balbuceando excusas poco convincentes. Las palabras me ardían en la boca. Estoy harto de tanta humillación. Pero me contuve, respiré hondo y opté por no rebajarme a una pelea absurda en aquel instante. Mejor guardar mis energías para un plan definitivo. Aunque, por respeto a mi nieto, no deseaba arruinar el festejo, cada vez me quedaba más claro que Amelia había retorcido la situación hasta dejarme en el papel de inquilino indeseado. Yo era el dueño, yo había ofrecido cobijo y apoyo económico, y ahora me pedían, con sutil hipocresía, que me marchara unas horas para no incomodar a sus invitados. Así transcurrió la mañana, con un aire tan denso que apenas podíamos mantener una conversación normal. Cuando llegó la tarde, decidí salir en mi camioneta a dar una vuelta por el vecindario. Necesitaba despejarme, y de paso, visitar a mi buen amigo Henry para contarle las últimas novedades. Lo encontré arreglando su cerca de madera con un taladro. Me saludó con un gesto preocupado. ¿Cómo vas, Romain? El barrio entero habla de la gran fiesta que se hará en tu casa, pero tengo entendido que no andas muy entusiasmado. Suspiré con cansancio. No tengo ni idea de cómo se corrió la voz tan rápido, Henry. Mira, la verdad es que estoy a punto de explotar. Amelia quiere que me largue de mi propia casa en la hora de la fiesta, como si yo fuera un intruso. Carter no hace más que asentir a todo lo que ella dice. Y para colmo, se están gastando un dineral en el festejo, cuando ni siquiera tienen para pagar una renta normal en otra parte. Henry dejó el taladro en el suelo y se quitó los guantes. Escucha, Romain, no es asunto mío, pero te conozco hace años. Eres un hombre generoso y demasiado tolerante. A veces, la gente se acostumbra a tomar tu amabilidad por debilidad. Quizás sea hora de poner límites claros. Las palabras de mi amigo resonaron con fuerza en mi interior. Tenía razón. Yo siempre había sido el bueno, que aflojaba con tal de evitar conflictos. Pero esta vez, la falta de respeto había llegado demasiado lejos. A medida que conversábamos, me planteé la posibilidad de hacer algo más firme para recuperar mi dignidad, aunque no estuviera seguro todavía de qué forma. Después de mi charla con Henry, pasé por la tienda de bricolaje local para comprar unas cuantas cerraduras nuevas, no con la intención inmediata de usarlas, sino por si acaso. Llamé a Juliet, una antigua amiga de mi esposa, que vive en Jacksonville, al sur de la frontera con Georgia, para desahogarme un poco. Ella, al enterarse, se mostró incrédula. Romain, esto es inaudito. Creo que estás justificadamente enojado. Hazles entender de una vez por todas que esa es tu propiedad, tu casa y que tú también tienes derecho a tu nieto. Colgué el teléfono con el corazón palpitando. Estaba ya cansado de ser el receptor de desprecios y de hipocresías. Aún así, no quería dar un paso extremo sin pensarlo detenidamente. ¿Valía la pena provocar un escándalo el día del cumpleaños de Ethan? Mi nieto no se merecía un recuerdo traumático en su primer año de vida. Pero había algo que sí tenía clarísimo. No iba a permanecer callado si me invitaban, o más bien, exigían, a desaparecer en el momento en que mi nieto soplara las velas. Aquella noche, antes de acostarme, me senté en la mesa del comedor con un cuaderno y un bolígrafo. Allí enumeré algunos puntos que no estaba dispuesto a ceder.
El derecho de estar presente, no pensaba retirarme de la casa. Mi dignidad no iba a tolerar que Amelia siguiera tratándome como si fuera un simple estorbo. El respeto a mi hogar, nadie me volvería a menospreciar en la casa que compré con el sudor de mi frente. Durante horas, mi cabeza giró sin parar en torno a cómo reaccionar. Con cada minuto que pasaba, mi decisión iba cobrando más fuerza. Si Amelia insistía en excluirme, yo tenía la potestad legal y moral de dejarles en claro quién manda en esta vivienda. Por primera vez en mi vida, me sentí con la determinación de imponerme, incluso si debía llegar a un acto drástico. Me marché a la cama con la convicción de que, al día siguiente, el gran día de la fiesta, estaba dispuesto a todo. Ya no iba a permitir que me arrebataran el rol de abuelo, ni mucho menos mi casa. Lo que no sospechaba era que la actitud de Amelia iba a rebasar todos los límites, empujándome a ejecutar la idea más radical que jamás hubiera imaginado. El gran día del cumpleaños de Ethan por fin llegó, y con él, todos los presagios de caos que se habían estado acumulando en mi interior. Me levanté temprano, era imposible conciliar el sueño con la mezcla de ansiedad y rabia que me carcomía. Noté mucho movimiento en la casa, camiones de reparto, gente bajando cajas y decoraciones, llamadas constantes al celular de Amelia para confirmar la llegada de sus padres desde California. Lo que más me dolía era ver que, en toda esa frenética organización, ni siquiera se me dirigía la palabra. Pasé la mayor parte de la mañana en el garaje, observando desde la distancia cómo instalaban grandes arreglos florales en el jardín frontal y carpas elegantes en el patio trasero. El contraste era brutal. Mientras los organizadores conversaban con Amelia y Carter acerca de la ubicación de las mesas, yo me refugiaba entre herramientas y llantas viejas, aguantando el nudo en la garganta. En teoría, estaba invitado, no era lógico que el abuelo de la criatura quedara fuera, pero la realidad era que nadie se acercaba a mí para contarme el programa del evento. Nadie se molestaba en decirme a qué hora llegaría la gente o dónde debía sentarme. Cerca del mediodía, escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse con fuerza. Me asomé con cautela. Era Amelia, que sostenía a Ethan entre sus brazos. Lucía un vestido impecable y llevaba un semblante serio. El pequeño llevaba un trajecito azul con un moño diminuto en el cuello, verdaderamente adorable. Pero lo que vino después arrasó con mi corazón. Amelia se acercó al garaje, me miró con frialdad y dijo: «Romain, necesito que por favor te vayas al menos un par de horas. Mis padres están a punto de llegar al aeropuerto y no quiero ninguna situación incómoda cuando lleguen aquí. Todo el mundo vendrá vestido para la ocasión y no me parece apropiado que estés merodeando con ese uniforme de trabajo viejo y perdona, pero hueles a aceite y a metal». No podía creer su descaro. Ni siquiera se esforzó en maquillar sus palabras. Agarré un trapo que tenía en la mano y lo apreté con tanta fuerza que sentí el ardor en los dedos. «Amelia, ¿te das cuenta de lo que estás pidiendo? Soy el abuelo de Ethan y es mi casa. En todo caso, si algo te incomoda, podrías habérmelo dicho de una forma distinta». Ella movió la cabeza con impaciencia, como si estuviera hablando con un niño caprichoso. «Está bien, hagamos un trato, tú puedes estar en la fiesta, pero cuando llegue mi familia, por favor, no te quedes rondando como si fueras parte de la organización. Y por Dios, cámbiate de ropa». Dio media vuelta y regresó a la sala de estar sin esperar réplica. Me quedé petrificado, asimilando su tono y, sobre todo, la forma en que sostenía a mi nieto mientras me hablaba con semejante altanería. Una vez más, el orgullo y la humillación se mezclaron dentro de mí. Pensé en Carter, en lo mal que me hacía sentir su complicidad pasiva. Pensé en las veces que había pagado sus facturas vencidas, en las noches que velé por la salud de Ethan cuando estaba resfriado y ellos dormían hasta tarde, en cada detalle que hice de buena fe, y me hervía la sangre por la ingratitud de Amelia. Eran casi las 2 de la tarde cuando, de repente, sonaron las carcajadas de varios invitados. Me asomé y vi a un grupo de vecinos y conocidos entrando por la puerta principal con obsequios en las manos. Algunos me saludaban con la mirada, como dudando si estaba permitido dirigirme la palabra. Yo respondía con un ligero ademán, sintiéndome completamente fuera de lugar. Minutos después, llegó al fin la lujosa camioneta que traía a los padres de Amelia. Un hombre alto y canoso bajó primero, luciendo un traje color gris. Enseguida, su esposa, con un elegante vestido. Inmediatamente, Carter y Amelia corrieron a recibirlos con grandes abrazos y sonrisas, mientras yo me mantenía al margen. Desde la distancia, alcancé a oír una conversación que me heló la sangre. «¿Él es el propietario?», preguntó el padre de Amelia, ladeando la cabeza para mirarme desde el otro extremo del jardín. «Oh, no», respondió Amelia. «Es un pariente que nos ha dado alojamiento temporal. Pero no se preocupen, no interferirá en nada». Aquella frase me lastimó más que un puñetazo. Un pariente que nos ha dado alojamiento. Ni siquiera mi suegro. Me relegó al estatus de un invitado marginal, alguien sin importancia. Podría haber saltado en ese mismo momento y gritarles la verdad. Pero algo me dijo que respirara y aguantara un poco más, esperando la ocasión perfecta para mi siguiente movimiento. Decidí volver a refugiarme en el garaje, donde guardaba una caja que contenía herramientas y, más importante aún,
un juego completo de cerraduras nuevas. Llevaba varios días considerándolo, y ese instante me pareció el catalizador que lo confirmaba todo. Era el momento de actuar con mano firme. Quise, antes que nada, cerciorarme de que Ethan estuviera a salvo. Lo encontré en la sala de estar, rodeado de globos, con un par de niños jugando a su lado y varios adultos charlando de pie. Me aseguré de que estuviera en buenas manos. Carter, pese a todo, quería a su hijo. Luego, regresé al pasillo que conecta con las habitaciones. Allí saqué mi teléfono y llamé a un par de amigos y conocidos de confianza, entre ellos, Henry, para pedir ayuda con un asunto urgente de mantenimiento en la casa. Les dije que les pagaría por su tiempo y que, sobre todo, quería discreción. Antes de que llegaran, me puse en marcha para preparar lo necesario. Entré a mi dormitorio y recogí los pocos objetos de valor que atesoraba, fotografías de mi difunta esposa, algunos documentos personales, el reloj de bolsillo que heredé de mi padre. Acto seguido, me asomé para asegurarme de que Amelia y Carter seguían ocupados con los invitados. El bullicio en el jardín trasero era ensordecedor, música, risas, el típico feliz cumpleaños, a voz en grito. Seguramente pensaron que yo, al no estar dando la nota, me había marchado. Ni se imaginaban que la verdadera sorpresa estaba a punto de estallar. Mis amigos llegaron por la puerta lateral, Henry a la cabeza, llevando su propio maletín de herramientas. Les expliqué con palabras cortas la situación y les pedí que actuaran con rapidez. Mientras en el patio trasero la celebración continuaba a todo vapor, nos pusimos a trabajar en las cerraduras de cada una de las puertas de acceso. Primero, la puerta principal, luego, la del garaje, y finalmente la trasera. Tuvimos que hacerlo con sumo cuidado y en silencio, para no desatar el caos antes de tiempo. En menos de media hora, ya teníamos todas las entradas aseguradas con mis nuevas cerraduras y copias de llaves en mi bolsillo. De vez en cuando echaba un vistazo al exterior por las ventanas, viendo a los invitados distraídos en el festejo, a Amelia paseándose con su look de anfitriona perfecta y a Carter, siempre cabizbajo, intentando complacer a su mujer y a sus suegros. Cuando terminamos, me dirigí a mi habitación y recogí la ropa y pertenencias de Carter y Amelia que estaban repartidas en muebles y armarios. Algunas cosas de Ethan también quedaron allí, pero las dejé apartadas con sumo cuidado. Jamás pondría en la calle las cosas de mi nieto sin más. En cambio, los objetos personales de mis queridos huéspedes fueron a parar a un rincón del pasillo. Les dediqué una mirada de lástima y pensé en todo lo que había tolerado en estos meses. Poco después, empecé a mover esas pertenencias hacia el recibidor. Justo en ese momento, el abuelo de Amelia, un señor de pelo blanco, salió del baño, me vio de reojo y se quedó petrificado al observar mi maniobra. Inmediatamente llamó a Amelia, quien apareció con el ceño fruncido. «Romain, ¿qué haces con nuestras cosas?» «Corregir una injusticia», repliqué con la voz temblorosa pero firme. «Ya basta. Esta casa es mía, y voy a recuperarla». Amelia soltó una carcajada de incredulidad. Carter llegó a toda prisa, y algunos invitados se asomaron a ver qué sucedía. Sentí sus miradas clavadas en mi nuca. Respiré hondo y sin alzar la voz, continué. «No voy a permitir que se me trate como un intruso. Me han humillado, han usado mi dinero, han menospreciado mi hogar. Y aún así, pretendían excluirme de la fiesta de mi nieto. Hace meses que vengo aguantando todo, pero se acabó. Recoge tus cosas, Amelia, y las tuyas, Carter». La conmoción fue total. Amelia protestó a gritos. «¿Estás loco? Es el cumpleaños de Ethan. No puedes hacernos esto justo ahora. Nos vamos a quedar en la calle, no tenemos a dónde ir». Apreté los dientes. Me dolió evocar que, en parte, lo hacía sabiendo que mi nieto también sufriría, pero no podía tolerar un minuto más de vejaciones en mi propio hogar. Miré a Carter, que mantenía la vista clavada en el suelo, más pálido que nunca. Intentó balbucear. «Papá, no hagas esto. Prometo que vamos a invitarte a todo. Ya basta de promesas vacías, Carter». Estallé. «Te di techo, dinero y mi cariño. Te callaste cada vez que Amelia me faltó al respeto. Incluso hoy, cuando te pedí explicaciones, solo supiste esconderte detrás de ella». Con el ruido de la discusión, la música se detuvo y varios invitados aparecieron en la entrada, formando un semicírculo. Entre ellos, los padres de Amelia, que nos miraban con recelo. Aquello era, sin duda, la peor forma de concluir una fiesta, pero también la única manera de recuperar mi dignidad. «No estoy echando a mi nieto», aclaré, con la voz quebrada. «Me rompe el corazón, pero no puedo seguir viviendo con ustedes bajo el mismo techo. Si quieren, pueden buscar ayuda en un hotel o en casa de quien quieran, pero en esta casa, no». Fue un verdadero espectáculo. Amelia gritaba que yo era un hombre cruel y rencoroso. Sus padres me fulminaban con la mirada, demasiado indignados para articular palabra. Algunos niños, asustados, comenzaron a llorar. Entre el bullicio, Henry y mis otros amigos se hicieron a un lado, observando cómo se desbarataba la fiesta que apenas llevaba un par de horas. Carter,
con lágrimas en los ojos, sostuvo a Ethan, quien empezó a inquietarse ante el ambiente tan tenso. Al ver que yo no cedía, Amelia recogió su bolso y salió disparada, llamando por teléfono a su madre para que la siguiera. Carter, con Ethan en brazos, me miró con desesperación. Papá, por favor, lo siento. Déjanos pasar al menos esta noche. Me quedé en silencio, intentando reprimir las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que, tras aquel portazo emocional, las consecuencias serían muy duras, pero también sabía que no había marcha atrás. Me limité a contestar. Carter, todo esto se hubiese evitado si hubieras tenido el valor de defenderme. No es la primera vez que tu esposa me ofende. Con Ethan no tengo ningún problema. Es mi nieto, y lo amo con todo mi ser. Pero tú y Amelia me han perdido el respeto por completo. Hoy mismo cambiaste las cerraduras de mi dignidad. Ahora, yo cambio las de mi casa. El silencio que siguió fue sepulcral. Carter asintió con los ojos enrojecidos y salió al jardín, atravesando a los invitados que, confusos, empezaron a retirarse. Así, se desmoronó la gran fiesta. Y así, sin alfombras rojas ni fuegos artificiales, concluí mi revuelta personal. Ya entrada la tarde, la casa estaba vacía y en un penoso desorden, globos desinflados, manteles a medio poner, vajillas sin usar. Me senté en la sala, exhausto. Sentía un peso enorme en el pecho, como si hubiese lanzado una bomba emocional cuyo daño colateral alcanzaría a mi propio nieto. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía liberada, como si por fin hubiese recuperado mi lugar y mi respeto. No me enorgullecía el espectáculo ni las lágrimas de Carter. Tampoco me hacía feliz la perspectiva de no ver a Ethan con tanta frecuencia. Sin embargo, comprendí que ya no podía seguir callando. A veces, la línea entre la tolerancia y el abuso se difumina, y uno tiene que recuperar su dignidad cueste lo que cueste. Quizá el tiempo y las circunstancias conduzcan a que Carter recapacite, y a que Amelia entienda que la familia no es un objeto decorativo para presumir frente a sus padres. Mientras tanto, aunque me acusen de ser el abuelo gruñón, que saboteó la fiesta, seguiré aferrado a la certeza de que hice lo correcto para preservar mi paz y el valor de mi hogar. Y así culminó la peor fiesta de cumpleaños a la que jamás he asistido. O, mejor dicho, de la que me echaron pero a la vez recuperé por completo.